Thomas Hobbes fue el hombre que redefinió nuestra relación con el poder, argumentando que cedemos nuestros derechos no por voluntad divina, sino por pura y aterradora supervivencia. Hobbes es famoso sobre todo por la filosofía política que expone en Leviatán. Era un materialista pesimista y creía que solo un gobierno autoritario puede salvar a los seres humanos de las nefastas consecuencias de su naturaleza. Thomas Hobbes nació en 1588, el año en que la Inglaterra isabelina sufrió la amenaza de la invasión por parte de la Armada Invencible española. Hobbes escribió que su madre tenía tanto miedo que dio a luz mellizos. Yo mismo y el miedo al mismo tiempo. Tanto si se decidió entonces o no, Hobbes creció con un fuerte miedo a la guerra y con el deseo de estabilidad. Su familia era un ejemplo del daño que causa el desorden. Su padre era un empleado de bajo rango de una parroquia rural cerca de Malmesbury, en Wiltshire. En 1603 fue condenado por insultar y atacar a otro empleado, tras lo cual desapareció de Malmesbury y de la vida de Hobbes, quien quedó al cuidado de un tío que se ocupó de su educación. Mostró una inteligencia precoz. Educado en los clásicos por un maestro de Malmesbury, con solo 14 años realizó una traducción del griego antiguo al latín de Medea, de Eurípides. Poco después entró en Magdalen Hall de la Universidad de Oxford. No le gustó la universidad y desarrolló una duradera aversión por Aristóteles, cuyas obras se consideraban en Oxford la única autoridad en filosofía y en las ciencias naturales. Según su primer biógrafo, John Aubrey, incluso en su juventud era moderado con las mujeres y el vino. No encajaba con los demás estudiantes, a los que más tarde describió como libertinos en ebriedad, promiscuidad y juego y otros vicios. Puede que fuera su buena reputación moral lo que le valió una oportunidad que le cambió la vida. En 1608, con solo 20 años, fue nombrado tutor de William Cavendish, de 18 años. Los miembros de la familia Cavendish eran ricos y aristocráticos y poseían los ducados de Devonshire y Newcastle, así como las mansiones rurales de Hardwicke Hall y Chatsworth. Se convirtieron en los mecenas de Hobbes. Gracias a ellos conoció hombres de conocimiento como Francis Bacon. Hobbes también viajó y se quedó largas temporadas en Europa con su pupilo William y más tarde con otros vástagos de los Cavendish que necesitaban un tutor. En la década de 1630, Hobbes desarrolló sus ideas filosóficas generales, en gran parte influido por las ciencias físicas y las matemáticas, inspirado por la obra sobre geometría del antiguo matemático griego Euclides. Adoptó un método basado en la deducción a partir de unos pocos axiomas iniciales. También estaba guiado por pensadores contemporáneos europeos pertenecientes a lo que más tarde se llamó la Revolución Científica. El astrónomo y matemático francés Pierre Gassendi se convirtió en su amigo íntimo y conoció al físico italiano Galileo Galilei. Bajo el influjo de Galileo, Hobbes se convenció de que en el universo solo existe materia física en movimiento. Cada parte del universo es cuerpo, escribió. Y aquello que no es cuerpo no es parte del universo. Cualquier concepto de sustancia incorpórea, como la mente o el alma,
le parecía una contradicción absurda. Los pensamientos eran, según él, movimientos del cerebro. Este materialismo radical puso a Hobbes en conflicto no solo con las autoridades religiosas, sino también con su gran contemporáneo René Descartes, al que conoció en París en 1648. Descartes escribió en respuesta a Hobbes que afirmar que los pensamientos son materia en movimiento era tan ridículo como decir que la tierra es el cielo. La filosofía política de Hobbes surgió en respuesta a los turbulentos sucesos de su tiempo. Los Estuardo, que gobernaban Inglaterra desde 1603, se enfrentaban al Parlamento, que quería limitar los poderes del monarca. En 1628, cuando el Parlamento emitió una petición de derechos en protesta por los abusos de la autoridad real, Hobbes publicó una traducción del historiador griego Tucídides como crítica a la democracia. Cuando en mayo de 1640 se publicó el Tratado de Hobbes, Los elementos de la ley, el enfrentamiento entre Carlos I y el Parlamento era agudo. Hobbes se puso del lado del rey y recomendó severos castigos para aquellas facciones que socavasen su autoridad. Pero las cosas se torcieron para Carlos. En noviembre de 1640 se vio forzado a convocar el Parlamento Largo y varios prominentes monárquicos fueron arrestados. Hobbes, temiendo que lo encarcelasen por sus opiniones, se trasladó prudentemente a Francia. A medida que Inglaterra entraba en una guerra civil, Hobbes no hizo mucho por apoyar la causa monárquica, aparte de ser el tutor de matemáticas del príncipe de Gales, el futuro Carlos II, exiliado en París. Pero el espectáculo de la guerra y el regicidio le confirmó que la ruptura con el poder solo podían resultar horrores. En la cúspide de sus poderes intelectuales escribió la exposición más completa de su filosofía en Leviatán, 1651. Leviatán une su visión materialista del ser humano y su visión de la sociedad y del gobierno. Hobbes veía a los seres humanos empujados por sus deseos y sus miedos a un implacable conflicto de todos contra todo hombre, en el que la fuerza y el engaño son virtudes porque ayudan a la supervivencia personal. Para escapar de esa anarquía, los seres humanos deben someterse a una autoridad absoluta que imponga leyes y garantice la paz y la seguridad. La publicación de Leviatán dio mala fama a Hobbes en París. Ofendió a los monárquicos exiliados, pues negaba que los reyes gobernasen por derecho divino. Su soberano absoluto podía ser tanto un rey como un parlamento, y los católicos se escandalizaron por sus ataques a la Iglesia y su insistencia en que la religión debía estar sujeta al poder secular. Temiendo de nuevo por su seguridad personal, regresó en 1652 a Inglaterra, ahora una república gobernada por Oliver Cromwell. Aunque se abstuvo de cualquier actividad política, en un debate con el obispo John Banham dio poderosos argumentos en contra del libre albedrío y a favor de un estricto determinismo. Con menos éxito, se enzarzó en una disputa con el distinguido matemático John Wallis, quien refutó de forma convincente la afirmación de Hobbes de haber obtenido la cuadratura del círculo. La restauración de la monarquía bajo Carlos II en 1661 le valió a Hobbes una pensión, pero aún así no obtuvo la seguridad que ansiaba. A pesar de la protección real, el Parlamento lo amenazó con acusarlo de fomentar el ateísmo, una alegación que él negaba. Escapó de la acusación, pero ya no pudo publicar obras tan potencialmente polémicas como Behemoth, su estudio de los orígenes de la guerra civil. En sus últimos años regresó
a su amor por los clásicos griegos y tradujo al inglés la Ilíada y la Odisea. Murió en 1679 a los 91 años de edad. Sus últimas palabras fueron: "Estoy a punto de dar un gran salto en la oscuridad". La vida del hombre es solitaria, pobre y desagradable, brutal y breve, decía. La condición del hombre es una condición de guerra de todos contra todos, dijo también. Toma, ¿te sientes identificado con lo que hablamos hoy? Únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal, déjanos un like para apoyar la conversación. Me encantaría leer tu opinión, así que comenta tu experiencia aquí abajo y si crees que este mensaje debe llegar a más personas, compártelo.